Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Hola, profe. Bien aquí. Buenos días, profesor. Estamos bien. Buenos días, profe. Bien, qué bueno, súper bien. Buenos días, profe. Buenos días, saludos a los que están conectándose. Perfecto. Ya tenemos, ¿cierto? Por lo menos gran parte conectados de la sesión, así que vamos a dar inicio. Hoy día ya día jueves 10, y continuamos con lo que nos quedó pendiente, ¿cierto? Del laboratorio a realizar del día miércoles, perdón. Vamos hoy día, perdón, martes, perdón, vamos a configurar lo que hoy día es la implementación de un servidor de base de datos, ¿cierto? Dentro del servidor Ubuntu, por eso les pedía que lo tuviesen ya activado, y también el cliente Windows 7 con las herramientas PuTTY y FileZilla para hacer la conexión mediante SSH y subir algunos archivos. Eh, si tenemos todo listo hoy día e implementado y configurado el gestor de base de datos, podríamos también hacer la prueba de implementar un sitio, ¿cierto? Un gestor de contenido llamado WordPress, ¿cierto? Que quizás ya lo han visto, lo han utilizado. Por lo tanto, en el aula virtual les compartí lo que era la descarga de WordPress. Es un archivo que viene, ¿cierto? Con listo. Está hecho en PHP, así que habría que descomprimirlo y después montarlo, ¿cierto? A ver si nos funciona. Pero para ello requerimos tener un gestor de base de datos antes, ¿ya? Es solamente es como la prueba final para ver si esto efectivamente pudimos levantar un servidor LAMP, ¿ya? ¿Cierto? Para poner la guinda de la torta con ¿cierto? Nuestra implementación, ¿ya? Eso sería por esa parte, ¿ya? Si todo funciona, implementamos Profe, WordPress. Sí, Carlos. el WordPress del gestor de base de datos dijo que no entendí. No, WordPress es un gestor de contenidos, es un sitio web hecho, que Ya. viene ya creado, ¿cierto? Que lo vamos a montar simplemente. Descomprimimos, subimos. Lo que vamos a implementar hoy día es un gestor de base de datos, ¿cierto? MySQL. Tenemos que instalarlo en el servidor. Y de hecho, WordPress para poder instalarse, ¿cierto? Como un gestor de contenido, requiere que antes esté el servidor Apache listo, que tengamos PHP como lenguaje de programación listo, que tengamos el FTP, todo, ¿cierto? Preparado, ¿ya? WordPress tiene que estar instalado en la máquina virtual también, o sea, en el Windows 7 o en la máquina principal. No, WordPress es un sitio web que lo tenemos que subir al servidor. Ah, Claro, lo bajamos para descomprimirlo y lo publicamos, ¿ya? WordPress, yo creo que más de una vez lo han usado, ¿cierto? Un gestor de contenido, ¿ya? Y de hecho, hay muchos sitios web que están hechos en WordPress. Es una plantilla en realidad, ¿cierto? Es una plantilla que está programada en PHP, que es un sitio y se puede modificar, ¿cierto? A gusto en este caso, del desarrollador. Y la idea es que la podamos montar y subirla como un sitio. Ese es el objetivo. Si todo funciona, podemos subirla, ¿ya? Esa información, de hecho, les voy a mostrar en el aula virtual para los que ya vieron dónde está WordPress. Está al final de la unidad 1, aparece la descarga. Y lo otro, ¿cierto? Recordando que la próxima semana, recuerden que eh, tenemos las clases, ¿cierto? Que correspondían al día jueves 17, ¿cierto? No van ya, que es feriado institucional. Tendríamos las clases del día 15, hasta el día 15, ¿cierto? El día martes 15. Ya, martes 15 tendríamos sesión. Y vamos a dar ¿cierto? Unas instrucciones correspondientes a la pauta de evaluación de la semana del 23, ¿ya? De hecho, si ustedes ven en su calendario, el día 23 aparece ya evaluación, pero vamos a entregar la pauta antes, para que la tengan con anticipación. Bien, eso es lo que les quería comentar. De hecho, la voy a tratar de subir hoy día, dejar la lista o mañana, para que el martes ¿cierto? La vean que está publicada y ahí ya puedan empezar a trabajarla, ¿ya? Que es para la semana siguiente, después de Fiestas Patrias. Es una pauta, ¿cierto?, donde se van a desarrollar ciertas configuraciones, permisos, creación de directorios, cierto, archivos, etcétera, manipulación, y van a grabarla después, ¿cierto?, en video lo realizado y lo van a subir al aula virtual. Eso es como las indicaciones, a forma general. Estoy terminando la pauta para, ¿cierto?, publicarla y después que ya la vean ustedes y empiecen a trabajarla. Pero eso con tiempo, eso de hecho el día martes la podemos explicar en la clase, ¿ya? Es para adelantarle, estamos recién a jueves 10. Bien, les voy a compartir mi escritorio, ¿cierto? Para mostrar
lo explicado recién, ¿cierto? Sobre WordPress y la implementación que vamos a hacer hoy día de nuestro servidor, ¿cierto? Que nos falta también aprender a instalar un gestor de base de datos. ¿Ya? El objetivo nuestro no es, ¿cierto? En este caso, en la asignatura, es desarrollar sitios web y hacer programación, ¿cierto? Más que nada hacer la implementación de infraestructura que se necesita para algún después implementación de un sitio. Ese es como nuestro objetivo final. ¿Ya? ¿No? Para que ustedes ya después, en algún momento, en el mundo laboral, sepan cómo implementar un servidor, ¿cierto? LAMP, ¿ya? Y tengan como las nociones de lo que se requiere como infraestructura técnica. Así que en la unidad 1 al final estaba WordPress, descarga de WordPress, ¿cierto? De hecho, voy a descargarlo inmediatamente el cliente y desde el cliente vamos a ir trabajando. ¿Ya? Lo vamos a dejar descargado, no lo vamos a ocupar inmediatamente, ¿ya? Pero para WordPress voy a descargar WinRAR primero, porque es un archivo comprimido y adentro viene todo el código fuente. Es una carpeta que tenemos que descomprimir. ¿Ya? ¿Ya? Así que en la máquina virtual de la que me voy a conectar, ¿cierto? A través de SSH, requiero descargar WordPress para luego posteriormente subirlo al servidor una vez que lo tengamos listo, ¿ya? Recuerden que no es parte así esencial del laboratorio, pero sería como fundamental de por qué creamos un servidor, ¿cierto? Para qué implementamos todo lo visto anteriormente. Y ojalá que se pudiese implementar en lo posible, ¿ya? Es optativo en realidad que instalemos WordPress. Entonces, voy a bajar WinRAR primero. Requiero WinRAR porque como es un archivo comprimido, debo descomprimirlo y luego subirlo, ¿ya? Sí, por eso estoy instalando WinRAR en la máquina virtual. Ahora, si ustedes tienen WinRAR en su PC, no hay ningún problema. Desde su PC su equipo anfitrión suben todo el contenido necesario. Vamos a instalar WinRAR primero. ¿Ya? Y luego, ahí tengo WinRAR ya. Y ahora voy a ir al aula virtual, ¿cierto? A bajar ese archivo comprimido que es el sitio WordPress. Y de hecho hay un archivo TXT adentro, léame, dice cuáles son los requisitos que necesita para ser instalado en un servidor. ¿Qué gestor de base de datos requiere? ¿Qué lenguaje de programación usa? ¿Cierto? ¿Y qué motor necesita? Así que voy a conectarme al aula virtual. ¿Pudieron descargar WordPress? ¿Lo tienen descargado? Sí, ya está listo. Es un archivo RAR, ¿cierto? Viene comprimido. La idea es que lo descompriman y tengan la carpeta descomprimida para posteriormente llegar y subirlo. Así que estoy en ambiente de aprendizaje, ¿cierto? Y voy a bajar WordPress. De hecho, el link directo de descarga, así que lo pueden también bajar del sitio oficial. Ahí está, WordPress. Oiga, profe, una consulta. Sí, lo escucho. Profe, ¿qué tal será una Raspberry, una Pi 0 para un servidor web? ¿No rendirá o Eh, no? sí, ¿Uno para levantar pequeñito? un Ubuntu Server, sí. De hecho, yo tengo una. ¿Pero una Pi 0 o una Pi 3 o 4? He probado, tenía una Raspberry 0 y la vendí, tengo una 3 actualmente. En la 3 tengo instalado un servidor Ubuntu. De hecho, ahí voy a mostrarlo, lo tengo listo. Y es importante que WordPress, fíjense, es un gestor de contenido. Cuando hablamos de un gestor, es un sitio que viene preparado, así que ahí está, lo descargué.
WordPress 5.1, la idea es descomprimir esta carpeta. ¿Ya? Ese descomprime se llama WordPress la carpeta y adentro van a ver que tiene un sitio web listo. ¿Ya? Viene con su index, ¿cierto? Viene con, ¿cierto? Con todo el código fuente. Está hecho en PHP. Incluso tiene también una base de datos lista en MySQL. Ahí tienen las licencias de tipo open source, ¿cierto? Un sitio que se ocupa bastante para una plantilla de un sitio que se puede modificar y adaptar a las necesidades. Yo puedo crear un sitio de un carro de compras, puedo hacer un foro, ¿cierto? Podría ser un sitio de noticias, podría ser un sitio de información personal, lo que yo quiera, ¿cierto? Es una plantilla web. Así que ahí explica las condiciones y uso. ¿Ya? Perfecto. Eso es lo que necesitamos para la parte final. Ahí está la carpeta WordPress. Bien, para eso lo requerimos. Ahora voy a trabajar, ¿cierto?, en lo que es la implementación del gestor de base de datos. Entonces, para ello, nuevamente necesitamos conectarnos, ¿cierto?, a través de SSH. ¿Ya? La idea es que lo hagan ya sea de su cliente nativo Windows, anfitrión o de la máquina virtual, pero la idea no es estar trabajando nuevamente, como lo vimos la clase anterior, en el servidor directamente. ¿Ya? Voy a ver la dirección IP de mi máquina. Así que con eso ya, teniendo la dirección IP, con eso ya me conecto. Así que solamente voy a conectarme para ver la IP. Un ifconfig. La punto 10, ya. Con eso me basta. Entonces, voy a ocultar mi máquina virtual, va a estar corriendo, la dejo oculta para trabajar desde acá. ¿Ya? ¿Cómo van ustedes? ¿Bien? ¿Van bien? Sí. ¿Todo ok? Perfecto. Sí, profe. ¿Ya? Entonces, WordPress es un sitio, ¿cierto? Que vamos a ver si lo podemos montar al final del ejercicio. Un sitio web para que levantemos una página ya hecha. ¿Ya? Me conecto por SSH. Ya, recordar que para conectarse por SSH se hace con la cuenta no root, sino que es el otro usuario. Voy a agrandar la letra para que puedan ver mejor. Ya, ahí sí. Ya, ahí estoy desde mi cliente Windows, ¿cierto? Conectado al servidor y luego me cambio al usuario root. Perfecto. ¿Cómo van? ¿Están dentro del servidor ya? ¿Entrando? ¿Pueden entrar al server? Sí, profe. Perfecto. Una actualización, ¿cierto? Siempre es bueno. Una actualización de contenido, ¿se acuerdan? apt-get, update, por si hay nuevos paquetes a descargar. Y por lo visto estamos al día, ¿cierto? No tenemos nada nuevo que bajar en el servidor. Súper bien. Súper bien. apt-get update. Ya. Ahora, ¿cierto? Ya que estoy actualizado, ¿cierto? Voy a echar un vistazo voy a monitorear qué es lo que está corriendo dentro de mi servidor, ¿cierto? Hacer un monitoreo con el comando top, ¿ya? Para ver si es cierto cómo está y cómo ando de rendimiento. Por lo visto me doy cuenta que estoy bien, ¿ya? No estoy complicado de procesador, no estoy complicado de RAM, por lo tanto estoy en condiciones de implementar un servicio más, ¿ya? De hecho, todos estos servicios que hemos implementado, Apache, el mismo FTP, la clase anterior, SSH, son demonios o servicios que ocupan poca RAM, ¿cierto? Son bastante pequeños, por lo tanto no afectan en el rendimiento en sí de la máquina virtual, ¿ya? No, y podría levantar perfectamente un servidor en el cual fácilmente podrían haber 100 usuarios conectados en mi máquina virtual, ¿cierto? Interactuando con esa página web que vamos a subir, que va a interactuar con una base de datos, ¿cierto? Va a poder hacer transacción de archivos, etc. ¿Ya? Respondiendo a la pregunta que me estaba haciendo hace un minuto atrás, Vicente, yo también podría levantar un servidor Linux, no solamente en una máquina virtual, en VirtualBox o en VMware o en Amazon, sino que también la podría levantar en una Raspberry Pi.
¿cierto? En una placa. ¿Ya? Ustedes, bueno, si conocen la Raspberry Pi o la han visto, en algún momento la vimos en laboratorio, en la sede, las Raspberry Pi, ¿cierto? Son micro placas, ¿cierto? Microcomputadores en los cuales nosotros podemos levantar un sistema operativo, ¿cierto? Y es un podemos transformarlo en un servidor. Yo tengo una Raspberry Pi de tipo 3, ¿ya? Tengo una memoria de 16 gigas de flash, de almacenamiento, y en RAM, ¿cierto? También tengo 512 megas de RAM. Y la transformé en un servidor, de hecho la tengo en mi casa, voy a conectar para que vean que también instalé Ubuntu Server. ¿Ya? Hice un Ubuntu Server en una Raspberry Pi. Entonces, mientras ahí, ¿cierto? Tengo ahí conectado cargando el monitoreo ¿cierto? De la máquina virtual, voy a entrar por la terminal. Nos vamos a conectar por SSH a una Raspberry Pi que tengo, ¿cierto? Corriendo en mi casa. ¿Ya? Voy a conectarme entonces. Ahí estoy entrando por SSH. Es un servidor Ubuntu dentro de una Raspberry. ¿Ya? Ocupa bajo consumo eléctrico, son aproximadamente 12 volts y el consumo eléctrico es menos que una ampolleta, así que es bastante poco. ¿Ven? Aquí entré a la Raspberry Pi. Me voy a pasar a ROT, tal como lo hacemos en la máquina virtual. Ahí está, ¿cierto? La Raspberry Pi en la cual estoy trabajando. De hecho, la puedo actualizar, apt-get update, lo mismo que hemos hecho, ¿cierto? Anteriormente en la máquina virtual. La diferencia es que aquí la tengo corriendo las 24 horas. ¿Ya? Entonces, si me pregunta, es también funcional y la ocupo como servidor de base de datos, servidor web, servidor de archivos, FTP, etc. ¿Ya? Así que ahí está funcionando, ¿cierto? En forma silenciosa, consumo bajo de energía y lo ocupo también para pruebas. Estoy actualizándola, me faltaban algunos parches, parece, así que está bajando algunas cosas. ¿Ven? O sea, también se puede hacer proyectos de este tipo. Ahí no sé si le respondí la pregunta a Vicente, que está ahí conectado. Sí, es que Sí, la duda que tenía era por la Pi 0, porque tiene 512 de RAM y 1 GHz, como es poco potente, por eso preguntaba. es que de hecho un servidor Ubuntu Server, usted lo puede levantar hasta con 256 megabytes de RAM. Ah, Entonces, impecable, po. De hecho, mira, estoy dentro de la Raspberry Pi, aquí en esta terminal, recuerden, estoy mostrando la Raspberry Pi, el Ubuntu Server en una Raspberry instalado. Voy a mostrar el comando top para que veas mi rendimiento. Y fíjate, ahí está. Mira, 48 días que no la apago. Ahí está, 48 días funcionando, más de un mes. Casi voy para los 2 meses. Eh, y fíjate, en RAM. casi nada. Nada. Y está corriendo Apache, está corriendo MySQL, está corriendo SSH, que estoy conectado en este momento, FTP, ¿cierto? Lo ocupo con esos fines. Y bueno, el otro uso que le doy a la Raspberry Pi, lo ocupo como servidor de grabación. A través de FTP tengo las cámaras, por ejemplo, de seguridad o cámara IP que tengo en mi domicilio, que guarden video en la Raspberry Pi de respaldo. Así, en caso de cualquier cosa, las cámaras guardan dentro de la Raspberry Pi. Van mandando video a través de FTP. Entonces, esa es la función que la tengo configurada. Ven, En ahí otras está. palabras, Ubuntu Server es como la mejor solución a bajo consumo, de bajo Claro, consumo. sería ideal, pues, ideal. Claro. O sea, lo que ya no, en esa Raspberry Pi no podría instalar un CentOS, imposible, ¿cierto? Ya no podría por requisitos técnicos, pero sí Ubuntu Server. Y levanté un servidor. Fíjate, ahí está, mira, ahí justo está corriendo el demonio SSH, justo se ve ahí. Ahí está SSH, la conexión por SSH. Cuando ejecuté el monitoreo. Y si veo el espacio disponible, DF, ahí tengo mi espacio disponible. En espacio estoy un poco lleno, si se fija.
tengo 87%. La memoria que les mostré era de 16 GB, una memoria, una SSD. Así que quizás la voy a cambiar más adelante por una memoria más grande, para tener más almacenamiento. O le puedo instalar un pendrive y del pendrive ocuparlo como almacenamiento. Un pendrive de 1 GB, por ejemplo. O de 16 GB, no sé. Como un segundo almacenamiento a través de USB. Pero eso es más que nada para mostrar que se puede hacer. Y es bastante rápida, ¿ya? De hecho, es eficiente para lo que necesitamos. Si te fijas, también tengo un servidor web corriendo. Voy a mostrar las carpetas de esa Raspberry. Mira, sí, el directorio var, el directorio www, directorio HTML. Entonces tengo archivos, ¿cierto? Y documentos personales. ¿Ven? Así que se pueden hacer proyectos caseros, su propio servidor, ¿cierto? Alojado en una máquina pequeña. Ahora, también podría instalar usted Ubuntu Server, si tiene un computador viejo o en desuso, también podría hacer un servidor, ¿cierto? Un Ubuntu Server, un notebook, por ejemplo, que no lo ocupe y que sea de bajo rendimiento, ¿ya? Por ejemplo, no sé, un notebook de 1 GB de RAM lo podría dejar para un servidor, encendido las 24 horas. Pero la gracia de la Raspberry Pi es el consumo, ¿ya? Ocupa poca electricidad, ¿ya? Y de hecho se energiza a través de un puerto USB. Así que es casi como tener un dispositivo USB conectado todo el día, nada de energía. No repercute en el consumo eléctrico mensual. Bien. Año también. Claro, el tamaño es bastante pequeño, ¿cierto? Y no genera ruido ni calor y está ahí, ¿cierto? Guardado en algún lugar. Bien, voy a seguir ahora configurando. La idea es que terminemos el laboratorio que nos queda pendiente. Recuerden que hasta ahora estamos armando lo que es un servidor, Ubuntu Server. Hemos visto varias cosas durante las sesiones, hemos instalado varios servicios, hemos aprendido a modificar los permisos octales, manipulación de archivos, ¿cierto? Y harta documentación también que tenemos publicada. Y de hecho el trabajo que les voy a dar yo, no solamente van a ocupar los contenidos que hemos trabajado en las clases, sino que también de los apuntes van a sacar varias cosas, ¿ya? Las tareas que yo les voy a dar para hacer en la máquina virtual, para la evaluación que viene, ¿cierto? La semana del 23, ¿ya? Así que ahí cuando lean la pauta se van a dar cuenta que hay hartas cosas que ya las vimos y otras está dentro de la parte investigativa que van a hacer ustedes de los apuntes, ¿cierto? Que yo les voy a mandar. Y con eso estaríamos cerrando la primera unidad, ¿cierto? La primera evaluación es de la primera unidad. Todo lo que vimos sobre Ubuntu Server y todo lo que vimos de comandos, de permisos, ¿cierto? Etcétera. Vamos ahora a seguir. Hasta ahora tenemos casi listo nuestro servidor LAMP. A ver, ¿se acuerdan lo que era un servidor LAMP? ¿Qué era un servidor LAMP? A ver si se recuerdan. Local Address Network. No. Un servidor LAMP era un servidor Linux con Apache, con MySQL, ¿cierto? Y con PHP. Un servidor LAMP. Ah, Un LAMP. servidor LAMP. Ahí está, LAMP. Esto es lo que estamos implementando nosotros, un servidor LAMP. ¿Ya? Entonces, una solución de un servidor LAMP es el conjunto de tecnologías. De hecho, ahí está la sigla. Esto es lo que estamos armando. Ahí está el TUX, ¿cierto? Esto es lo que estamos haciendo. Un servidor LAMP, que ahí está la sigla, es un servidor cuya base, cuyo sistema operativo es una distribución Linux, ¿cierto? Siendo una distribución Linux, cualquiera que sea, ya cumple la primera parte, ya sea un CentOS, un Red Hat, un Ubuntu Server o alguna distribución, pero del ámbito servidor. Un servidor web, Apache, ya lo tenemos. Luego viene el gestor de base de datos, un sistema de gestión de base de datos. Puede ser MySQL o MariaDB, ¿ya? Cualquiera de los dos proyectos. Y por último, un lenguaje de programación que puede ser PHP o Python. Y eso forma un servidor LAMP. Con esto ya podemos levantar un servicio de hosting, ¿cierto? Con esta infraestructura. Y esto es lo que ofrece un hosting, un servidor LAMP para el cliente. A eso tenemos que añadirle dos servicios adicionales que son SSH para la conexión remota y FTP para subir archivos, ¿ya? Y con eso tendremos un servidor listo, ¿ya? Bien. Continuemos. De hecho, ahí en la documentación me indica, ¿cierto? Ahí que pueden haber reemplazos de la P, del lenguaje. Puede ser PER, PHP o Python como lenguaje de programación, y gestor de base de datos puede ser MySQL o MariaDB.
Ya. Vamos a lo que nos falta. Hasta ahora lo que nos falta, ¿cierto? Dentro de la última parte, es instalar lo que son el servidor el servidor de base de datos. El servidor de base de datos tiene dos partes, ¿ya? Una parte que se llama server y una parte que se llama client. ¿Qué diferencia tiene la parte server y client? Server es la parte que se aloja en la máquina servidor y client es la forma como le responde a los clientes, ¿ya? Por lo tanto, vamos a comenzar la instalación de esos dos paquetes, una parte cliente y una parte servidor. Entonces, nuevamente, ¿cierto? Voy a limpiar la pantalla. Vamos a hacer la instalación de un paquete. Comando apt-get install, y luego viene la instrucción para indicarle qué paquete vamos a instalar primero. El paquete a instalar primero es el llamado MySQL Client. Ya, se los voy a escribir en el chat. apt-get install MySQL-client. Bien, ejecutemos el paquete, veamos si lo instalamos. Recuerden que cuando instalamos un nombre de un paquete sin una versión, lo último el que instala es la última versión disponible. Entonces, apt-get install MySQL client. Ya, me encontró el paquete, ¿cierto? Disponible. Me dice que se encontró MySQL client en su versión 5.7. ¿Ya? Se va a instalar en una versión Core también, el cliente, ¿ya? Y va a instalar también las librerías necesarias para que este cliente funcione. ¿Le apareció? ¿Lo encontró el servidor? ¿Le encontró el paquete disponible? Sí, perfecto. Le declaran que sí y lo instalamos. Ahí ustedes se van a dar cuenta que se empiezan a bajar desde los repositorios oficiales, ¿cierto? Todas las librerías necesarias para que este paquete se instale, e incluso también me dice dónde se están instalando las configuraciones que las vamos a revisar después. Ya tenemos que también configurar, en este caso, el servidor con algunos parámetros. Dice que dentro del directorio etc se está creando una carpeta llamada MySQL y adentro hay un archivo que se llama my.cnf, para que lo recordemos que después lo vamos a editar. Bien, ¿cómo les va con la instalación? ¿Instalaron la parte cliente del servidor de base de datos? Está listo. ¿Cierto? La parte cliente, recuerden que esa es la parte que se muestra para que nosotros nos conectemos. La segunda parte que se instala, en este caso para el gestor de base de datos, es la parte servidor, que es la que va a almacenar las tablas, la que va a almacenar, ¿cierto?, los campos, los datos y toda la estructura que necesitamos para una base de datos relacional, ¿ya? Así que ahora viene la parte 2, que es instalar la parte servidor, apt-get install, ¿cierto?, MySQL server. Entonces les voy a copiar la sintaxis, apt-get install MySQL server. Ahí se los copié en el chat. Bien, ejecutemos la parte servidor. Ya, ¿les detectó el paquete de programa? Sí. Perfecto. Incluso me Claro, ahí me dice que abrió se va a instalar el gestor, me aparece algunas librerías o lenguajes que ocupa Python, ocupa Perl, ¿cierto? Así que ahí me dice cuáles son las dependencias que requiere para instalarse y que las encontró correctamente desde los repositorios oficiales. Le decimos que sí y comenzamos la instalación. Ya. Cuando estamos haciendo la instalación, nos va a empezar a pedir alguna información necesaria que requerimos para configurar correctamente nuestro servidor de base de datos, ¿ya? Y este servidor de base de datos MySQL, ¿cierto? Lo mismo que el servidor de base de datos MariaDB, que es otro proyecto, son del ámbito Linux. Por lo tanto, también tienen un usuario. Un usuario. ¿Y cómo es del ámbito Linux? ¿Cómo se llamará el usuario que crea? ¿El superusuario? ROT, ¿cierto? Claro, por lo tanto me dice, ¿cierto? Me dice que va a crear un usuario llamado ROT para administrar el servidor MySQL, ¿ya? No confundir con el usuario ROT
de Ubuntu, ¿cierto? Son dos usuarios distintos, ¿ya? Se tiende a pensar que es el mismo, claro, pero no es, son dos cosas totalmente diferentes, ya que es una plataforma o un gestor de base de datos de tipo open source, trabaja con el usuario root también. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crearle una contraseña, ¿cierto?, para la administración de MySQL. Ahora, si ustedes quieren, usan la misma contraseña del usuario root, no hay ningún problema, ¿ya? Para no confundirse, si quieren, usen la misma, ¿ya? La misma que usan para Ubuntu, ¿cierto? El mismo root de Ubuntu, ocupen esa misma clave para el root de MySQL. ¿Ya? ¿Cómo van? ¿Bien? Sí, profe. Bien, perfecto, para que no se confundan. Ya, entonces tenemos dos usuarios root, que son usuarios administradores generales, pero de dos plataformas distintas. Una es para el sistema operativo y esto es para el gestor de base de datos. ¿Ya? Ahí tabulan, aceptan, les vuelve a repetir, les pide que repitan la contraseña. Nuevamente, para ese usuario root de MySQL, y sean bien claros en esta parte, no olviden la contraseña, ¿ya? Tengan claro ustedes ¿cierto? Lo que están ingresando para no tener problemas después al seguir trabajando con el gestor. ¿Ya? Entonces tenemos un usuario root y ese usuario es de uso local. Se usa en forma local, por lo tanto después vamos a tener que crear un usuario para conectarnos remotamente, ¿ya? Tal como lo hicimos con el sistema operativo. Se siguen instalando librerías necesarias y por lo tanto ya tengo instalado el gestor de base de datos. Y tengo dos partes. Tengo la parte cliente y la parte server. ¿Cómo van hasta ahí? Todo bien, profe. Perfecto, ya. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta una tercera parte a instalar. Hemos instalado el servidor de base de datos MySQL por una parte cliente, que es la que va a ir hacia nosotros, otra parte que se llama server, que es la que va a gestionar en forma interna los datos, pero nos falta una interfaz. ¿Ya? Requerimos una interfaz para poder conectarnos mediante un ambiente web al servidor de base de datos, ¿cierto? Para poder administrar las tablas, crear usuarios y generar conexión remota al gestor. Entonces, esta interfaz web se llama PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin. Entonces, esta es una interfaz que está programada en PHP, en el lenguaje PHP. Entonces, vamos a ver primero la instalación del lenguaje PHP. ¿Ya? Entonces, vamos a ejecutar el comando apt-get install PHP 5. ¿Ya? Hay varias versiones del lenguaje PHP. Está PHP 5 y PHP 6 y PHP 7. ¿Ya? Vamos a ver cuál está disponible. ¿Ya? apt-get install. Vamos a comenzar con PHP 5. De hecho, me va a indicar si está disponible o no. Install. Lo estoy copiando en el chat. Y comprobemos. apt-get install PHP 5. Y me dice, este paquete no tiene candidato para la instalación. Eso significa que no está disponible. Vamos con PHP 6. apt-get install PHP 6. ¿Ya? apt-get install PHP 7. ¿Ya? apt-get install PHP. ¿Ya? Entonces, me doy cuenta que las versiones disponibles que estoy probando, PHP 5, PHP 6 y PHP 7, no están disponibles, ¿ya? Porque son versiones que ya están desactualizadas. Incluso hay versiones más antiguas, está PHP 1, PHP 2, PHP 3, PHP 4. Estamos hablando de versiones de los años 90, ¿ya? La PHP 5 es del año 2005 aproximadamente. PHP 6 y PHP 7 son del año 2010, 2014, ¿ya? Entonces, como no me encuentra una versión, ¿cuál será lo recomendado instalar? ¿Qué debo hacer cuando no tengo una versión específica? Instalo a secas, por cierto, a secas. No le digo versión, le digo PHP nomás. ¿Se fijan? Yo puse apt-get install PHP y lo que va a encontrar es la última versión. De ahí me aparece cuál es la última versión. Es la 7.0. 7.0. Por eso no me encontraba ninguna de las anteriores. ¿Ya? Es la 7.0.
Quise probar la PHP 4, la 5, la 6, la 7, pero la 7.0. ¿Bien? Entonces, apt-get install PHP. Apt-get install PHP solamente. Le digo que sí. Y se empieza a instalar el lenguaje de programación. ¿Ya? El lenguaje PHP, que es un lenguaje, ¿cierto?, de ambiente web. ¿Y por qué estamos instalando PHP? Porque lo vamos a requerir para dos cosas. Una de ellas es para la interfaz gráfica que vamos a usar. Y además, recuerden que WordPress, fíjense, WordPress, el sitio, ¿en qué lenguaje está hecho? Ahí está la extensión. ¿Qué lenguaje es? PHP. PHP, pues entonces requerimos el lenguaje. Si hubiésemos hecho un sitio en Python, requerimos instalar Python como lenguaje. ¿Ya? Lenguaje para que sea compilable por parte del servidor de Apache. Apache por defecto solamente compila lenguajes del lado del cliente como HTML y CSS y JavaScript. Esos son por defecto. Ahora, si queremos instalar lenguajes de servidor, que son lenguajes que interactúan dentro, ¿cierto?, de la máquina o del navegador hacia el interior, necesitamos lenguajes, ¿cierto?, que interactúen con base de datos, como PHP, como Python, como Java, por ejemplo. Ahora, Java no se compila en Apache. Si hubiésemos hecho un sitio en Java, tendríamos que haber implementado Tomcat, el otro servidor web. Bien, ¿cómo van? ¿Instalaron PHP? Sí. apt-get install PHP, a secas, ¿cierto? O apt-get install PHP 7.0. Listo. Ya está listo PHP. Y lo que viene ahora es la interfaz gráfica del gestor de base de datos, la cual se llama phpMyAdmin. ¿Ya? Entonces ahora vamos a instalar phpMyAdmin. También la última versión, ¿ya? Está la versión 5. Algo, 5.2. Si indicamos phpMyAdmin a secas, se va a instalar la última. Entonces también en el chat vamos a copiar apt-get install phpMyAdmin. Bien, probemos. Me encontró, ¿cierto?, los paquetes necesarios, las librerías y las dependencias, y la instalamos. ¿Cómo van? ¿Cómo van con phpMyAdmin en la instalación? Bien, Estoy profe. dando bien. Perfecto, ya, lo encontró. Perfecto. Cuando encuentren, ¿cierto?, el paquete y se empiece a instalar, van a llegar a una parte de la instalación en la cual le va a preguntar lo siguiente. Lo que me está indicando acá, ¿cierto?, el asistente, es decirme, ¿dónde quiere usted alojar esta interfaz? ¿En qué servidor web tiene instalado? ¿Cuál de los dos tenemos? ¿Apache 2 o Apache. Like? Claro, Apache 2 o Like HTTP. Like HTTP es un servidor web liviano, ¿ya? Para levantar páginas, ¿cierto?, de poco, en este caso, en equipos de bajo rendimiento. Nosotros estamos usando Apache, así que marcan con la barra espaciadora, ¿cierto?, Apache. ¿Bien? Apache. Entonces marco con la barra espaciadora, que aparezca el símbolo asterisco y seleccionan Apache. ¿Ya? Apache 2 como servidor web. ¿Bien? ¿Cómo van? Bien, profe. Perfecto. Ya. Seleccionan Apache 2, lo marcan, tabulan y vamos a seguir con la instalación. Entonces, recuerden que esta interfaz está programada en PHP, pero tiene que montarse en alguna parte, tiene que su archivo dejarlo en algún lado. Y por eso selecciono Apache como servidor web para publicar los archivos a través de la red. A través, ¿cierto?, de un puerto. Perfecto. Siguiente parte, me pregunta que para configurar phpMyAdmin, este tiene que también ser configurado y tienes que ponerse ciertas credenciales. Es decir, me va a pedir un usuario, una contraseña, cuyo usuario también es root, ¿ya? Y tenemos que crear una contraseña para ese usuario, ¿ya? Y se va a montar sobre MySQL. phpMyAdmin es la interfaz de MySQL, ¿ya? Tenemos que entender eso. phpMyAdmin no es un gestor de base de datos, es una interfaz gráfica para administrar MySQL. Por lo tanto, lo que me pide ahora es que lo asociemos, ¿cierto? Configuremos hacia un gestor de base de datos. Le indicamos que sí,
¿cierto? Tal como viene por defecto que sí. Y me va a pedir, ¿qué cosa? ¿Qué me está pidiendo? ¿La contraseña de quién? ¿Qué contraseña me pide? La de Ahí. MySQL. La que dimos en el paso anterior cuando instalamos MySQL. Exactamente, la contraseña ROP de MySQL. ¿Ya? Por eso me dice, ¿cierto? Usted debe proveer una contraseña para registrar PHPMyAdmin, ¿cierto? Esta interfaz dentro de MySQL, por lo tanto necesita la contraseña de MySQL. Ahí usted la aplica en la que dimos hace unos pasos atrás. ¿Bien? ¿Cómo van? ¿Van bien? Sí, profe. Perfecto. Aceptamos. Repetir la contraseña, la misma. De hecho, por cierto, si no se quieren confundir y estamos practicando, usen la misma contraseña de root de Ubuntu, la misma contraseña de root de MySQL y la misma contraseña para PHPMyAdmin. ¿Ya? Ahora, después en un ambiente real, recuerden, en producción, cambiar las contraseñas para los distintos servicios y no usar la misma. O si no, si esto presentamos también una vulnerabilidad, pues una contraseña para todo. Bien, ¿están ok, cierto? ¿Terminaron Todo la ok. instalación? Perfecto. Perfecto. Vamos ahora a revisar. Levantemos los servicios, ¿cierto? MySQL, levanten el gestor de base de datos. MySQL start. Sudo, recuerden, sudo etc init.d y el nombre de servicio demonio. ¿Lo pudieron levantar? ¿Y le aparece en estado OK? Sí, profe. Perfecto, levantan. Ahí. Ahora, ¿qué pasa con PHPMyAdmin? PHPMyAdmin no es un demonio, por eso no levanta. PHPMyAdmin en realidad es una interfaz, un sitio web que corre. Ya, por eso si yo quiero aplicar PHPMyAdmin Start, no funciona. No es un demonio que corre en segundo plano. Voy a revisar con top, ¿cierto? Que está corriendo mi máquina y dentro de ello debería estar por ahí MySQL. Bien, ¿cómo van? ¿Van bien? Vamos bien hasta ahora, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto. Ahí veo que está corriendo MySQL, está listo. Vamos a revisar directorios de configuración en los cuales deberían estar los archivos del gestor MySQL. ¿Ya? Por lo tanto, hay que ir a qué directorio, a etc. etc. Dentro de etc está el directorio llamado MySQL. MySQL. ¿Lo localizaron? Yes. Perfecto. Ya. Cuando entran a MySQL hay tanto directorios como archivos para revisar. Hay uno que se llama my.cnf, ¿ya? Y otro que se llama mysql.cnf. La idea es que lo abran para que revisemos estos archivos, qué es lo que contienen. ¿Ya? Hay otro que se llama debian.cnf también. ¿Ya? Los podemos abrir con el editor nano, debian.cnf. CNF es la abreviatura de configuration, ¿cierto? Configuration. Entonces, el que se llama debian.cnf, que está dentro del directorio, me muestra, por ejemplo, el nombre de la máquina local del servidor web, localhost, es una dirección interna, un nombre interno, y que está funcionando en forma local el servidor, ¿cierto? O sea, yo podría conectarme localmente y ver las bases de datos, pero dentro del mismo servidor. La idea es que lo veamos remoto, ¿ya? No estemos en la máquina ahí presencialmente. ¿Ya? Revisé el archivo, solamente estoy revisando. Por eso dice, este archivo se genera automáticamente, no tocar, ¿ya? No tocar. Es solamente de revisión. Perfecto.
voy a revisar el otro, el que se llama mysql.cnf. Ya, vamos a ver qué es lo que tiene. Dice que hay configuración del servidor de base de datos. Y me indica que también hay otro directorio que se llama my.cnf donde hay configuraciones globales. ¿Ya? Entonces, lo que me está indicando acá es que este archivo llama a otro. ¿Cierto? Me dice que mysql.cnf incluye, ¿cierto? Incluye a dos archivos más que son los siguientes, conf.d y mysql.conf.d. ¿Ya? Recuerden, conf.d y mysql.conf.d. Listo, salgo. ¿Ya? Entonces me dice ahora que vamos a abrir my.cnf. ¿Ya? My.cnf. Y también, ¿cierto? Tiene la misma información. Estos archivos, ¿cierto? Me dicen que llaman a otro documento, a mysql.conf.d. ¿Cómo van revisando también? Estamos solamente revisando. Sí, profe, vamos bien. Sí, vamos viendo los archivos, ¿cierto? Que tiene de configuración. Vamos viendo otros más. Nano, MySQL. Vamos a entrar a mysql.conf.d. Recuerden que es un directorio, ya que está en azul. Entonces, entré al directorio mysql.conf.d, que es ese. Voy a limpiar pantalla, ¿cierto? Para ir despejando un poco. Ahí estoy, etc, MySQL, después entré a mysql.conf.d y adentro hay otros archivos. Ahí dice mysqld.conf. Lo voy a abrir. mysqld.cnf. Y aquí sí viene configuración. Y aquí nosotros nos vamos a detener. Quiero que abran el siguiente archivo para que me sigan en la ruta. Están dentro de etc, están dentro de MySQL y están dentro de mysql.conf.d. ¿Están dentro de ese directorio? ¿En esa ruta? Si me pueden confirmar. Sí, profe. En esa ruta. Perfecto. En esa ruta. Dentro de esa ruta se van a encontrar con dos archivos. Dos archivos. mysqld.cnf y ese es el archivo real de configuración. Así que quiero que cambien, vamos a entrar a cambiar unos parámetros. En este sí. Cuando estábamos en la ruta externa, estábamos dentro de MySQL, abrimos un archivo de configuración, pero que apuntaba a estos archivos. Por seguridad, ¿cierto? Los tiene en un directorio más adentro de la jerarquía de carpeta. Entonces van a abrir MySQLd, como está ahí, mysqld.cnf. Ya abran el archivo y van a bajar hasta la siguiente línea. Viene la configuración, hay unas líneas que están comentadas, pero quiero que lleguen a la línea que se llama bin address. ¿La encontraron? La línea llamada bin address. En el archivo mysqld.cnf. Sí, profe. Ya. Listo, profe. Ya. Esa línea es sumamente importante para lo que vamos a hacer. Ahora, bin address, la línea me está indicando cuál es la dirección IP por la cual se puede acceder a MySQL, ¿cierto? Mediante un tipo de interfaz remota. Y lo que me está diciendo ahí es que solamente va a poder acceder al servidor la dirección IP 127.0.0.1. Eso me está indicando que solamente voy a tener una conexión interna. ¿Qué pasa si yo quiero conectarme remotamente al servidor y la configuración tiene esa dirección IP? ¿Me va a dejar?
¿Me dejaría o no? ¿Desde un equipo remoto conectarme? Supongo que no. No, pues No. lógicamente no me va a dejar, porque lo que está indicando ahí es que está permitiendo solamente que esa dirección se conecte. Y recuerden que la dirección 127.0.0.1 es una dirección también llamada localhost, que es una dirección interna. Entonces eso me indica que desde el mismo servidor yo puedo conectarme, pero no de una máquina remota. Entonces lo que vamos a hacer es modificar esa dirección IP y vamos a poner una IP por defecto, la IP 0.0.0.0. ¿Qué le estamos indicando en esa línea? Que reciba qué dirección IP, alguna en especial o cualquiera. 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 Entonces le estamos diciendo que reciba una conexión desde cualquier dirección IP. ¿Ya? Entonces estamos viendo abriendo la posibilidad, ¿cierto?, para que reciba cualquier conexión remota. ¿Ya? Cualquier IP de tipo IPv4. ¿Ya? Perfecto. Así que cambiamos la línea bin address por la dirección 0.0.0.0. ¿Ya? Fíjense que también hay otros parámetros de conexión. Por ejemplo, entre ellos me dice cuántos usuarios pueden haber conectado al servidor de base de datos. 100 usuarios por defecto. Haciendo consultas, por ejemplo. Supongamos que tenemos un carro de compra y tenemos una tienda en línea montado en este Ubuntu Server. Podrían haber 100 usuarios conectados iniciando sesión, consultando la base de datos o haciendo compras de productos, no más que eso. Ahí nosotros podemos también cambiar la cantidad de usuarios concurrentes conectados al servidor de base de datos. ¿Ya? Por defecto me indica que son 100. ¿Ya? Así que tenemos lista la configuración, modificamos la línea bin address. Esta información también es relevante. El puerto que utiliza MySQL es el puerto 3306. Ese puerto no lo cambian, y en el caso que tengan un cortafuego en su equipo Windows, tienen que abrir ese puerto para conectarse a MySQL. ¿Ya? Eso es para que lo recuerden. Los gestores de base de datos, según su tecnología, usan distintos puertos. ¿Ya? Oracle usa el puerto 1433. Postgres usa el puerto 2020, Oracle Web usa el 8080, entonces vamos usando distintos puertos para conectarnos remotamente. Y MySQL el 3306. Ese puerto está estandarizado para que no lo olviden. La idea es no cambiarlo, pero es recordarlo, porque si en algún momento no pueden generar una conexión remota, cuando ustedes estén haciendo un formulario y lo quieran conectar a una base de datos en MySQL, recuerden ese puerto, el 3306. Importante abrirlo tanto en el servidor como en el cliente. Nosotros no vamos a tener problema en el servidor con el puerto, porque recuerdan que hicimos con el cortafuego al principio del laboratorio, un par de clases atrás. ¿Qué hicimos con el cortafuego? Lo bajamos. Entonces el puerto lo va a permitir pasar. Si lo hubiésemos dejado arriba el cortafuego, tendríamos que haber abierto ese puerto para poder conectarnos remotamente a MySQL y aparte abrir el puerto 80, el puerto 22 que ocupamos para SSH y el puerto 21 para FTP. Abrir todos los puertos de los servicios o demonios que están corriendo. Ya, guardamos, control O, sin cambiar nombre, ¿cierto? El archivo porque editamos solamente la dirección IP y control X. Bien. Vamos a abrir el otro archivo para revisarlo, el que se llama mysqld-save-syslog.cnf. Vamos a ver qué tiene. Save syslog.cnf, que es el archivo que está junto al que acabamos de configurar. mysqld-save-syslog.cnf. Ya, este archivo, lo más probable es que te diga no tiene nada. No tiene nada porque aquí se guardan los eventos. ¿Ya? Este es un archivo que va registrando un log, ¿cierto?, de eventos de lo que va ocurriendo en el servidor de base de datos. ¿Ya? Por eso no tiene nada por el momento. ¿Bien? ¿Cómo van? Bien. ¿Van igual? ¿Sí? Bien, profe. No tiene nada porque ahí se registra todo lo que pasa en el servidor. Quién accedió, quién inició sesión, qué tablas se crearon, por ejemplo. Eventos del servidor de base de datos, no del sistema operativo. Como hicimos una modificación en MySQL, la idea es que lo reiniciemos
hay que reiniciar el servicio. ¿Cómo se reiniciaría MySQL? Sudo ls y .d MySQL Restart, restart. ¿cierto? Restart. Lo reiniciamos para ver si el cambio que hicimos recién funcionó. Perfecto. ¿Qué nos faltaría ahora? Probar si podemos entrar a MySQL. ¿Ya? Vamos a probar en forma remota. Y para entrar requerimos lo siguiente. Recuerden que lo que implementamos nosotros fue una interfaz web para conectarnos. Por lo tanto, seguimos utilizando la misma dirección IP del servidor y agregamos, ¿cierto?, la siguiente ruta. phpMyAdmin. ¿Ya? phpMyAdmin. ¿Ya? Si me aparece, ¿cierto?, PHP, el lenguaje PHP en pantalla, es porque no hemos reiniciado PHP tampoco. PHP 7. ¿Ya? ¿Le aparece? ¿Qué le muestra? ¿Qué le aparece cuando ejecutan la dirección IP? Profe, ¿cuáles eran los que se tenían que reiniciar? MySQL. ¿Ya? Si ven esto, si les aparece el lenguaje así, es porque no está compilándose PHP todavía. ¿Ya? / phpMyAdmin. Así que vamos a hacer un reinicio completo, ¿ya? Vamos a hacer un reinicio completo del servidor, un shutdown, ¿cierto? -r now. Les veo que se está reiniciando la máquina, la reinicié en forma remota. Y vamos a ver si actualiza, ¿cierto?, nuestro servidor. Una vez que arranque, ¿cierto?, nos conectamos por SSH. Ahí arrancó. Voy a abrir la sesión de nuevamente por SSH. Creo que me cambió la dirección IP, así que voy a comprobar. La 12, efectivamente la 12. Tengo la IP 12. Ahí sí. Ya, ¿cómo van? ¿Reiniciaron el servidor? Sí, profe. Perfecto, Reiniciado. perfecto.
Vamos a ver si tenemos algo más por descargar. Ya, perfecto. Vamos a ver si podemos montar ahora el WordPress. Ya estaríamos listos. Estoy comprobando si se actualizan algunas cosas. Por lo menos veo que el servidor está actualizado. Y la idea ahora es que puedan montar, ¿cierto? A ver si pueden, si se puede montar el servidor WordPress. ¿Ya? La idea es que copien la carpeta completa WordPress por FileZilla a su servidor. Completa por FileZilla. Y la suben a la carpeta raíz del servidor. La idea es que, ¿cierto?, suban al directorio raíz, el cual es var www.html, y dentro de HTML de ese directorio copian completo WordPress con carpeta y todo. ¿Ya? Vamos a ver si corre el sitio correctamente. ¿Ya? Solamente para probar, si eso era como una parte final. Ya tendríamos listo el gestor de base de datos, tendríamos todo listo corriendo en nuestra máquina. ¿Ya? Así que vamos a comprobar. Entonces, la idea es que vaya a var, vaya a www, HTML, y aquí copie WordPress. Aquí lo tengo descomprimido en mi documento y subo la carpeta completa. Subir. A ver, vamos a ver si el sitio funciona. ¿Ya? O si nos falta algo, ¿cierto? Algún componente o PHP nos compila, etc. Para comprobar. Estamos subiendo, ¿cierto?, un sitio hecho. La idea es comprobar que pueda funcionar en lenguaje de PHP, ya que requiere base de datos, requiere varias cosas. La idea no es programar, ¿cierto?, acá, sino que más que nada armar la infraestructura que se necesita. Ahí quizás en otra asignatura web, quizás aplican ya ustedes ya desarrollo con conexión a base de datos y todo lo demás. La idea ahora es mostrar solamente. A mí me parece, ¿cierto?, el sitio /WordPress y aparece, ¿cierto?, que ya está compilando el sitio en PHP. Me aparece ahí, me lo muestra en pantalla. ¿Pudieron subir el sitio? O sea, aparece, ¿cierto?, en el navegador. A mí todas las transferencias me salen fallidas. Claro, no está configurado, así que solamente les va a aparecer, ¿cierto?, en PHP el escribe en pantalla, porque no está configurado. Y ahí me explica que debo ir a editar, ¿cierto?, el archivo es una plantilla y debo ir a editar el archivo que se llama wp-blog header PHP, ¿cierto? Debo empezar a editar ya y borrar ¿Profe? algunos archivos para que aparezca el index y todo. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? ¿Cuál era el puerto de la conexión? 3306. Importante para saber si está corriendo, si ustedes ven que esté corriendo MySQL, prueban con la dirección IP de su servidor /phpMyAdmin, así.
¿Ya? Y ahí va a aparecer el script en PHP que me está indicando que corre. ¿Ya? Me muestra el script. ¿Ya? Con eso ya compruebo que corre el servidor de base de datos. ¿Ya? ¿Profe? A mí no me funciona. Y también /WordPress. Para ver si el Es que sitio también se levanta. Perfecto. el problema que me está dando es que, una, por el puerto me dice conexión que no se puede Yo, acceder. yo coloqué el puerto 22 y me dejó. Sí, pues, para FTP. Puerto 22 Ahí acá. coloqué puerto 22. Puerto 22. Recuerden que usamos 22 porque va cifrado. Es SFTP. Puerto 22. Así que tienen que comprobar dos cosas después. Primero, comprobar la ruta, la dirección IP de su servidor /phpMyAdmin, ¿ya? Y le indica que está corriendo el gestor de base de datos. Le muestra un script en PHP. Y después, /WordPress, que es el nombre de la carpeta que subimos, y tiene que mostrar también un script a configurar. No están configurados, eso tenganlo claro, no están configurados, por eso no muestra nada más, pero están ya las dos, ¿cierto? Las dos Profe, tecnologías incorporadas. ¿Ya? profe, ¿Pregunta? si no me funciona el PHP MyAdmin, se puede borrar, ¿cierto? Y volver a instalar, Pero, ¿cómo no funciona? ¿Puede compartir la pantalla? por supuesto. Claro, para ver el problema. Comparta su pantalla. ¿Se ve? Abra ¿Profe? el navegador. El navegador. No alcanzamos a ver la ruta. Si puede agrandar la letra. O copiar en un bloc de notas. La ruta. Creo que te falta un slash al final. No, No, el si lo caso es pongo. que está mal escrito. No sé si estará mal escrito. Así que si puede compartir ahí. Ah, no. Ahí se lo copio en el chat de Teams. Copia en el chat. La ruta. Claro, para ver la ruta. Ya. Hay que comprobar dos cosas. Que PHPMyAdmin aparezca un script en PHP y que también en WordPress aparezca un script. Esa es la ruta que yo tengo. A ver, deje solamente la IP en el navegador sin la ruta PHPMyAdmin. Me muestra la primera página que hicimos. Ya, /phpMyAdmin. Claro, ahí va a tener que reinstalar. Parece que algo pasó en la instalación. Se reinstala después el paquete. Ya. Para reinstalar. Ya. Pero el objetivo más o menos hoy día para que veamos qué necesitamos para hacer un hosting, ¿ya? O sea, como les digo, no vamos a configurar ni sitios, ni vamos a entrar a desarrollar base de datos, sino que era mostrar lo que necesitamos nosotros como base para trabajar. ¿Qué es lo que instalamos en total? ¿Qué fue todo lo que instalamos? Primero, el servidor web Apache. Instalamos MySQL como gestor de base de datos. Instalamos un lenguaje que es PHP. Instalamos una interfaz que es PHPMyAdmin. Instalamos SSH para conexión remota e instalamos también FTP, BSFTPD para transferencia de archivos. O sea, con todo lo que instalamos en estas dos sesiones, ya tenemos listo un servidor de hosting. Ahora, la siguiente parte sería empezar a programar y hacer su sitio y los servicios, ¿cierto? Empezar a trabajarlo. ¿Ya? Pero esta es la base para nosotros. Con esto nosotros ya requerimos, estamos listos para empezar a levantar un servidor web completo. No sé si les pareció hasta ahora difícil, muy complicado. No, ¿No? Para nada, ¿cierto? para nada. Perfecto. No sé si tienen alguna pregunta más por ahí. En el caso que si no le funcionó, por ejemplo, PHPMyAdmin puede reinstalar el paquete de nuevo, ya. Hacer el proceso, no hay problema. ¿Alguna pregunta más? No sé si tienen por ahí en el chat. No, pero yo tengo que hacer una consulta ahora terminando la clase con Ya, respecto a lo que hicimos en la clase anterior. ya, perfecto. Pero por lo menos ya con esto tenemos todo armado, ¿cierto? Un servidor web preparado. Sí, ¿Cierto? Como servicio, tenemos un servicio ya listo, un LAMP completo. Ahora faltaría, ¿cierto?, implementar.
La idea es que cada sitio web que ustedes lleguen a construir en el futuro vayan haciendo carpetas diferentes, ¿cierto? Una carpeta y adentro todo el contenido. ¿Ya? Así como hicimos el sitio 1 o WordPress, carpetas y adentro todos los archivos necesarios, ¿cierto? Para ejecutarse. Ahora, ¿qué pasaría si yo hago un sitio en Python? ¿Qué me faltaría? Si mi sitio está hecho en Python, Instalar Python. instalar Python, exacto. apt-get install Python. O sea, hay que instalar también los lenguajes que se requieren, ¿ya? Por eso instalamos PHP, Python y todos los que se vayan necesitando para que puedan ser compilables, ¿ya? ¿Alguna pregunta más que tengan? No sé si les funcionó por lo menos hasta esta parte. ¿Sí? ¿Apagamos nomás las máquinas, profe? Sí, porque estamos ¿Podemos listos. seguir? Estamos listos, Ah, no estamos listos por acá. Eso es lo que nos faltaba a nosotros revisar. ¿Ya? Es importante que no pierdan las máquinas porque las vamos a ocupar para la evaluación, para el trabajo, ¿ya? El trabajo, ¿cierto? Va a ser con material de los videos, material de los talleres, de los apuntes que tenemos. Les voy a hacer unas preguntas de los apuntes para que investiguen ahí y vean algunos comandos, ¿ya? Pero va a ser más que nada eso. Trabajo en administración del servidor y lo van a evidenciar en video, ¿cierto? Y después subir el video correspondiente. ¿Ya? Así para que ustedes tengan claro. Bien, no sé si tienen más preguntas, ya tendríamos la sesión el martes. El martes tendríamos las pautas e indicaciones del trabajo. No por ahora. ¿No? Ya, entonces ahí nos vamos despidiendo ya. Para que finalicemos la sesión y si alguien tiene una pregunta, la hace lo que terminemos el video, ¿cierto? Para responder por interno. ¿Bien? Nos estamos despidiendo ya, jóvenes. Chao, profe. Chao, Chao, cuídense. Chao, profe. cabrón. Cuídese. Chao, Cuídense. chao, chao, profe. chao, Chao, profesor. chao, chao.